Buenas tardes, con ustedes el pastor José Luis Sánchez desde la iglesia Healing Place, Ministerio Hispano. Un privilegio estar con usted en este día. Vamos a seguir con una serie que compusimos titulada Incertidumbre o Uncertainty, incertidumbre. Se aplicó la vida ejemplar de Josué en el primer mensaje. Y luego en el segundo mensaje nos basamos en la vida de Daniel, una vida ejemplar, una vida de éxito porque tenía su confianza, su fe basada en el Señor. Ahora, en este día vamos a compartir, ¿verdad?, algo sobre el pacto, la confianza, la fe, el convenio que tenía Abraham con Dios. Abraham creía en la promesa y en el convenio de Dios. Abraham no era de los que tenía que ver para creer. Abraham no era el que le decía al Señor, quiero ver algo y luego te creo. Enséñame algo en el universo, o enséñame algo frente a mí, o haz que aparezca algo para poder creerte. No, Abraham creía en la promesa y el convenio de Dios antes que algo sucediera en el mundo físico. Tenía una gran fe, inclusive Abraham se conoce, ¿verdad?, como el patriarca de la fe. Esto es de gran significado, de gran revelación de parte de Dios para los cristianos. Usted y yo como cristianos, como personas que hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Salvador. Usted y yo, ¿verdad?, que hemos permitido y confiado, ¿verdad?, una cobertura en la sangre preciosa del Cordero. Tenemos un pacto. El pacto que usted y yo tenemos con Dios es por medio de Jesucristo, su amado Hijo, ¿verdad?, y por medio del poder del Espíritu Santo. Nos encontramos por primera vez con Abraham en Génesis capítulo 12 y versículo 1, donde leemos: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Gloria a Dios. No es algo fácil. Es como si Dios te hablara a ti en el día presente y te dijera, deja tu casa. Hay muchas personas que están muy agarrados de su casa. Les ha costado mucha plata, ¿verdad? Han hecho muchos arreglos. Y si el Señor te dijera, deja tu casa y deja tu parentela, tus padres, tus hermanos, tus hermanas, tus amistades, deja tu negocio, deja todo en lo que te has involucrado en tu vida y ve a un lugar, a una tierra donde yo te mostraré. Ahora, el futuro de Israel, el futuro de la iglesia, el futuro el comienzo del pueblo hebreo, oiga, dependía en cómo Abraham iba a responder al llamado de Dios. Si no responde, pues no se va a llevar a cabo el plan que Dios tenía para Abraham y por medio de Abraham para todo el mundo. Inclusive generación tras generación tras generación hasta el día de hoy. Abraham es el comienzo del pueblo hebreo. Abraham es el comienzo de la nación de Israel. Abraham, oiga, en última instancia, vemos que es el comienzo de la iglesia,
¿verdad? Esa institución, iglesia en el griego, ¿verdad? Institución creada por Dios. 4 instituciones. Una de ellas es la iglesia. El Señor formó la iglesia. Ahora, déjeme clarificar algo. El Señor no creó la denominación. No hay ni una denominación en este mundo que pueda decir nosotros fuimos creados directamente por Dios. No, no es cierto. Dios no creó denominaciones. Dios creó a la iglesia de Jesucristo, el unigénito, amado de Dios. Gloria al Señor. Las denominaciones vienen siendo medios por cuales la gente se acerca a Dios, ¿verdad? Y hay más de 2,000 denominaciones y movimientos en este mundo, en este país, ¿verdad? Siempre digo, con razón la gente está confusa, ¿verdad? Pero escuche bien. También es el antepasado humano de Jesús, el Mesías. Abraham es considerado como el padre de cada uno de nosotros, el padre de todas las generaciones, el padre que es el patriarca de la fe, el padre de nuestra fe. Cuando Pablo se refiere a él, escuche lo que dice en Romanos 4:16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Qué bonito. Es por fe, para que sea por gracia. En otras palabras, para que Dios extienda su gracia a su pueblo, ¿verdad? El pueblo tiene que tener fe. Y luego dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, de la cual nosotros formamos parte de ello. Y luego dice, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, ¿verdad? Dios llamó a Abraham para que se moviera de la ciudad de ustedes a una tierra más al oeste, a una tierra que él le mostraría. Una vez más, es así como Dios te dijera a ti, deja todo lo que tienes, deja tu familia, deja tus padres, deja todo lo que te pertenece, déjalo todo y vamos a un lugar que yo te enseñaré. En Génesis, capítulo 11, versículo 31 dice, y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mejor dicho, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Era lugar, ¿verdad? Un lugar económico, un lugar cultural para estar en ese movimiento. Pero lo importante aquí, lo más significante viene siendo que Abraham tenía fe en esta llamada de Dios y dejó todo lo que sabía para ir a este nuevo lugar. Lo dejó todo. Para Abraham no se trató la economía, no se trató la estatura social, no se trató de ciertas conveniencias, no se trató de ciertas influencias. Para Abraham, lo primordial, lo primero venía siendo su fe en esa relación íntima que él tenía con su Dios. Y hay que comprender que Abraham no tenía una Biblia que pudiera abrir a versículos, ¿verdad? Que se podría memorizar para el viaje. Todo lo que tenía era una relación con este Dios, una relación con Dios, avanzando y no hacia atrás. No tomó pasos para atrás, pero Abraham en todo momento confió en Dios, marchando hacia adelante, caminando hacia adelante. Si alguna vez te has mudado tú de una ciudad grande a una ciudad pequeña, o de un trabajo importante a un puesto de nivel de entrada, es posible que hayas sentido que te has mudado hacia abajo,
¿verdad? Que en lugar de que se aumente tu bendición, que en lugar de que se aumente, ¿verdad? Ese sentir en tu relación con Dios, ¿verdad? La relación de Abraham con Dios fue una mejora, pero en ese momento Abraham no sabía lo que le esperaba, ¿verdad? Es como usted y yo podemos estar pasando por lo que pasemos, pero no sabemos cómo va a terminar. Pero lo que sí sabemos es que todo trabaja para el bien para aquel que ama a Dios. Dios sabe cómo va a terminar nuestro camino, nuestra jornada, oiga, nuestro viaje, ¿verdad? ¿Cómo va a terminar? Dios sabe. A mí lo que me resta es solamente tener fe y tener confianza y tener un pacto con Dios, sabiendo indudablemente que Dios es fiel a lo que promete. Lo que Dios te ha prometido lo traerá a cabo. Lo que Dios te ha prometido se llevará a cabo en tu vida por medio de Jesucristo, nuestro amado. A Él sea la gloria para siempre. No podía ver Abraham, físicamente el progreso de lo que Dios estaba haciendo. Cuando Dios nos mueve en nuestras vidas, puede parecer que no estamos recibiendo una mejora. Al contrario, en realidad puede ser algo, que nos está tumbando más abajo, o algo que está amenorando, ¿verdad?, de donde estábamos. Pero quiero decirte esto, que todo trabaja para el bien para aquel que ama a Dios, que Dios tiene un plan con tu nombre, Dios tiene un plan con mi nombre, Dios tiene un plan para la iglesia Healing Place, Dios tiene un plan para tu hogar, Dios tiene un plan para tu familia. Y si tú y yo nos encomendamos a Dios y por fe servimos a Dios, venga lo que venga, tribulación, batalla, guerra, lo que venga a nuestra vida, sabemos indudablemente que todo va a servir para una mejora grande y poderosa en cada una de nuestras vidas. Más adelante en la historia de Abraham vemos que Dios le promete a Abraham que tendría un hijo. Ahora tienes que conocer la vida de Abraham y de Sara, ¿verdad? Ya a una edad anciana, a una edad de 90 años o más, ¿verdad? Y Dios les promete un hijo. Ahora, ¿qué dirías tú si a tu padre, a tu abuelo de 80, 90 años de edad se le pone tener un hijo? Pero Abraham quería un hijo, un heredero, ¿verdad? Y nos dice la palabra del Señor que Dios le promete a Abraham tener un hijo. Ahora, tanto Abraham como su esposa Sara eran viejitos. Y si no fuera suficiente, ella había sido estéril toda su vida. Pero sin embargo, Dios promete que Abraham tendrá un hijo y también que Abraham será un padre para muchas naciones. Ahora, Abraham podía haber dicho, ¿quién te lo va a creer? A mi edad, tener un hijo. Y luego Sara está estéril. Sara no puede tener hijos. ¿Cómo va a ser posible? Pero nos dice la palabra del Señor que Abraham tuvo fe. Abraham creó. En Génesis 17:4 nos dice, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Dios ratifica esta promesa haciendo un convenio con Abraham. Y Dios puede, déjame decirte, ratificar cada promesa que tenemos tú y yo por medio de Cristo Jesús. Aquí lo único que entra es que todo lo que pidas creyendo en Jesucristo por medio del poder del Espíritu Santo, Dios lo hará.
Dios lo hará. Ay, que la pandemia, que el coronavirus. ¿Sabes qué? A mí me importa poco eso, porque yo sé indudablemente que Dios es fiel a su palabra. Y en este momento reprendo esa pandemia, reprendo ese coronavirus, reprendo toda aflicción, toda enfermedad, todo síntoma que viene con ello. Lo reprendo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios me dice que todo es posible para aquel que cree. Abraham le creyó a Dios, su pacto, su convenio con él. Ahora tú y yo creemos en Jesús. Creemos que Jesús ya hizo todo lo necesario para echar fuera este virus, para darnos victoria, para suplir toda necesidad, cual sea, física, material, espiritual, mental, cual sea la necesidad, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Haz, aunque no se vea, haz, Señor, un milagro. Trae victoria, trae sanidad, trae bendición en el nombre de Jesucristo. Así es de que Dios promete. Dios ha hecho este pacto con Abraham. Y Dios ratifica esta promesa haciendo un convenio. Vamos a Génesis 15 y versículo 18, dice la palabra del Señor. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, este río de Egipto, hasta el río grande, el río Eufrates. Ahora, el convenio es muy importante en la Biblia, muy importante. El pacto va más allá de un contrato. El pacto une a dos personas a través de la sangre. Escúchame bien, no es firmar un contrato cualquiera, ¿verdad? Pero es firmar un pacto con la sangre, y aquí la sangre del Cordero, la sangre derramada por Jesús, la sangre que tiene poder, la sangre de Cristo sana, la sangre de Cristo salva, la sangre de Cristo levanta, la sangre de Cristo vence. En el nombre de Jesús tenemos, oye, poder por medio del pacto que tenemos con Jesús, firmado con la sangre del Cordero. Gloria sea al Señor. Ahora, en la Biblia, un convenio, un acuerdo entre Dios y los seres humanos, en el que Dios se compromete a bendecir los que aceptan y se comprometen con Él. Escucha bien. Este tipo de pacto, este tipo de convenio que Dios hace con Abraham, ¿verdad? No es solamente para Abraham, pero es para generación sobre generación sobre generación. Hasta el día de hoy se convierte en un pacto, un convenio que Dios tiene con nosotros. Gloria a Dios. Y Dios se compromete a bendecir a los que acepten y se comprometan con Él. Gloria a Dios. Venid a mí, dice el Señor, el que esté cansado, cargado, oprimido, afligido, ¿verdad? Desanimado. Venid a mí, dice el Señor, y yo os daré descanso. Ahora, el descanso del cual habla aquí la palabra del Señor viene siendo la respuesta, viene siendo la victoria, viene siendo la salvación, viene siendo la sanidad. No hay imposible para Dios. Dios todo lo puede según el poder que Él tiene, la gloria, la autoridad que le ha entregado a Jesús y por medio del Espíritu Santo que nos pone a nosotros y viene a ser parte del pacto que tenemos nosotros con Él. Dice la palabra del Señor. El Evangelio según San Marcos 14, 23 al 24 dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Aquí está hablando de la Santa Cena, de la comunión. Y dice el Señor, y les digo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
Es lo único que tú y yo necesitamos. Hacer un compromiso con Dios, una relación íntima con Dios por medio de la sangre unigénita del Cordero de Dios que borra el pecado de este mundo. Imagínate, es todo. Muchas veces en estas últimas semanas les he compartido, no hay nada más. No tenemos que descubrir un nuevo sistema. Oye, en bibliotecas por todo el mundo se encuentran libros escritos por miles de personas, de autores, libros que te enseñan cómo ser un cristiano, cómo hacer esto, cómo orar, cómo ayunar, todo esto. Y está bien, pero el único libro que tú y yo necesitamos está aquí. La palabra del Señor, el mensaje de Dios, la carta de amor del Señor para impactar tu vida, impactar mi vida. Gloria sea al Señor. Hay poder en la sangre del Cordero. La promesa de Dios a Abraham se convierte en la promesa de redimir al mundo entero a través de su descendiente humano, Jesucristo. Es una promesa para todos. Ay, que yo no. Sí, también tú. A Dios no le importa cuánto has pecado, cuánto has hecho, qué tan perdido estás. Ese no es el tema. El tema es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En este momento, tú puedes entregar tu vida a Jesús ahí donde estás. En este momento, tú puedes comprometerte con el Señor y decir, Señor, he vivido para el mundo, he hecho todo lo que el mundo y Satanás me puso enfrente, pero oh Dios, en este día mi vida cambiará. En este día, Señor, me comprometo a servirte y quiero decirte que cuando tú haces eso, el Señor borra todo tu pasado y este día es el primer día de tu vida en Cristo. Gloria sea al Señor. Te borra todo pecado. Tan lejos al este como al oeste, a la profundidad del mar, para nunca más recordarlo. El Señor se compromete contigo, tú te comprometes con Él y tu vida es nueva. Dice San Pablo, oye, a los tesalonicenses o a los corintios, ¿verdad? Que la vida vieja ha pasado, la vida antigua ha pasado. Ahora vivimos una vida nueva, una vida en el Señor, establecida en el poder del Espíritu Santo. Dios también hace un convenio con la humanidad por medio de la cruz para redención de la salvación. Es lo que leemos, ¿verdad? En el libro de Romanos capítulo 11 también está la instrucción para tomar la Santa Cena. Y luego dice que cuando levanta la copa el Señor y la presenta a los discípulos, les dice, esta copa es la copa del nuevo pacto. Nuevo pacto firmado con la sangre del Cordero, con la sangre de Jesucristo. En tiempos de transición y preguntas, cuando las cosas no tienen sentido, podemos confiar en la promesa y el convenio de Dios de que Él estará con nosotros. Tengo una seguridad porque todos los días estoy platicando con personas, estoy orando con personas, inclusive les pido que oren por un varón de nuestra iglesia. Hay mucha necesidad, pero un varón de nuestra iglesia que está en el hospital luchando por su vida en este momento. Quiero que sepas que en estos tiempos difíciles, contrarios, hay preguntas, cosas que no tienen sentido. Podemos confiar en la promesa de Dios. Tú y yo podemos confiar en lo que Dios promete. En el año 1942, el general Douglas MacArthur se vio obligado a huir de las Filipinas. A huir porque el avance del ejército japonés era grande, ¿verdad? Los iban a barrer con todos aquellos que estaban allí, ¿verdad? Como ejército con el general MacArthur. Pero cuando iba saliendo de las Filipinas, MacArthur dijo estas palabras.
dijo estas palabras: me voy, pero volveré. Les prometió que iba a volver. Les prometió que iba a volver a una vez más tomar a las Filipinas, ¿verdad?, en victoria. Y 2 años después nos dice la palabra, nos dice la historia, gloria al Señor, ¿verdad?, que MacArthur 2 años después regresa a las Filipinas y recupera la isla. ¡Qué tremendo! Les hizo una promesa a los filipinos. No se sientan tristes, no se sientan que los abandono, pero voy a regresar por ustedes. Vamos a liberar a las Filipinas. Y quiero que sepas que al igual Abraham, los cristianos deben aferrarse a la promesa de Dios. Ha declarado sobre nuestras vidas el Señor. Dios cumple su palabra y cumple su promesa. Y así como MacArthur, la palabra de Dios nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para vosotros, para que allí donde yo estoy, también vosotros puedan estar. Gloria sea al Señor. El Señor nos promete regresar. Y tú y yo debemos de guardar la mirada hacia el este. Oye, y saber indudablemente que toda profecía que se debería de cumplir antes del rapto de la iglesia se ha cumplido, y los cielos se pueden abrir en cualquier instante, y Cristo desciende por su iglesia. A Él sea la gloria, porque Él prometió que regresaría y Él cumple su palabra. Jesús prometió nunca dejarnos. Mira, en Hebreos capítulo 13, versículo 5, el último texto: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé y no te dejaré. Imagínense cómo se sintieron los filipinos al ver que el general MacArthur regresaba a darles liberación. Ahora, ¿cómo nos sentimos tú y yo como cristianos que hemos estudiado la palabra del Señor, que creemos en sus promesas, creemos en el pacto que ha hecho con nosotros, y dice que regresará y es fiel a su palabra? Y guardar tus ojos firmes, porque saber indudablemente que el Señor descenderá por su iglesia. Esa es promesa que tenemos en el Señor. Este coronavirus, o cualquier otro virus, o cualquier otra enfermedad, o cualquier otro ataque diabólico, demoníaco de parte del enemigo sobre nosotros, no quiere decir nada, porque la Biblia nos ha dicho que Cristo volverá por su iglesia. Cristo nos rescatará, Cristo nos sanará, Cristo nos dará victoria. Aleluya, a Él sea la gloria. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Santo, ponemos nuestra fe y confianza en ti en este momento. Mucha gente está sufriendo, Señor, la pérdida de seres amados. Mucha gente está sufriendo en sus finanzas. Mucha gente está sufriendo, Señor, con aspectos de salud en sus vidas. Nuestras relaciones y todos los aspectos de nuestra vida, el enemigo está atacando. Y Señor, de este día en adelante te pido que caminemos con fe para que Dios nos guíe y Dios nos cuide, porque sabemos que al igual que Abraham, caminamos por fe en el camino de la vida, bajo el poder, la iluminación, la directiva, la unción del Espíritu Santo en nosotros. Es el poder, no un espíritu de temor, de miedo, pero de poder, dice el Señor, y una mente bien disciplinada, sabiendo que el Señor viene. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Y así es, hermano. Quiero que hoy esté de acuerdo conmigo y vamos a confiar en Dios. Y vamos a declarar como nunca en nuestro hogar, nuestros hijos, familia, iglesia, comunidad, el mundo entero
Vamos a declarar que todos sepan que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene por una iglesia que le espera. Vamos a declarar que cual sea tu necesidad, cual sea tu queja, cual sea tu petición, en este momento Dios te escucha. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Los amo en el Señor. Hasta la siguiente vez, su servidor, José Luis.